Hola, esto es Software 2.0. Soy Andrés Torrubia y hoy tenemos a Carlos Muñoz Ferrandis. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Andrés, todo bien. Gracias por la invitación. Fenomenal. Carlos es, en LinkedIn pone AI Counsel, en español sería, bueno, Counsel es tema legal, abogado, consejo legal, abogado en Hugging Face. Carlos, ¿nos puedes contar, bueno, hay AI Counsel, qué es? Que yo es la primera vez que lo veo. Y luego si quieres hablar de Hugging Face y hablas de tu perfil. Sí, claro, claro. Pues mira, básicamente AI Counsel o la figura de Counsel es puramente lo que sería en español, quitando florituras, que hoy en día hay muchas, es asesor jurídico o abogado, ¿no? Simplemente. Luego ya, ¿cuál es la figura del abogado dentro de una startup? Para ser más claros, o incluso dentro de una startup de inteligencia artificial, pues es un caso por caso y en mi perfil, por ejemplo, en mi caso va mucho más allá de lo que viene a ser la función de un abogado tradicional. Yo dentro de la compañía me encargo de tres pilares principales. El primero, todo lo que viene a ser licencias o estrategia de licencias o nuevas licencias para la comunidad, ¿no? De las que luego hablaremos, licencias de inteligencia artificial. Otro pilar viene a ser más lo que se llama public policy o política pública, todo lo que viene a ser también el aspecto regulatorio de cara a autoridades o instituciones públicas, ¿no? Ahora sobre todo que también lo hablaremos con el reglamento este que se está cociendo en la Unión Europea de inteligencia artificial, y un tercer pilar del que también me encargo es estandarización o normas, ¿no? Normalización en el sector de la inteligencia artificial. O sea, eso es lo que yo defino como un asesor jurídico, ¿no? Como verás, va un poco más allá. ¿Y qué quiere decir en una startup de inteligencia artificial? Bueno, en este caso es Hugging Face. Hugging Face, por ser muy simple, lo llamamos el GitHub de la inteligencia artificial, o sea, una plataforma que ofrece un repositorio abierto para los usuarios en el cual pueden descargar, pero también subir sus modelos preentrenados de Machine Learning o sus datasets de entrenamiento. Luego tenemos como una serie de, digamos, herramientas nuevas, bueno, nuevas desde hace un año, como se llama Spaces, donde básicamente los usuarios también pueden poner en práctica o implementar ese modelo y ese dataset preentrenado en una especie de demos, ¿no? Es decir, tú puedes hacer una demo con un modelo que coges. Cada modelo tiene su licencia específica, a veces abierta, otras cerrada, y creas, digamos, esa plataforma o espacio comunitario de interacción dentro de lo que viene a ser lo que llamamos la comunidad, ¿no? de Machine Learning o de inteligencia artificial. Estupendo. Ya has mencionado GitHub. Cuando uno piensa en GitHub, casi automáticamente piensa en código abierto, en inglés lo que llaman el open source. Em, Sin embargo, en la inteligencia artificial hay código abierto, el código que define la arquitectura del modelo. Luego están en GitHub a veces, digo en GitHub, perdón, en Hugging Face, a veces te puedes descargar lo que llaman los pesos, ¿no? Los checkpoints, los pesos. ¿Nos puedes hablar de las diferencias? O sea, en el mundo de la inteligencia artificial, el concepto de open, de abierto, luego entramos en las licencias, ¿no? Pero es por definir. Y también has mencionado datasets, ¿no? Entonces, como mínimo ya hay como tres piezas, ¿no? ¿Puedes hablarnos qué significa, qué es esto? Y cómo compara a lo mejor con el, entre comillas, viejo mundo del software 1.0 del mundo open source en 1.0. Sí, yo creo que, vamos, la temática o el objetivo principal de tu podcast cae al pelo con Hugging Face y este tema. Básicamente, yo creo que hay varias perspectivas desde las cuales podemos abordar la pregunta. La primera es una perspectiva técnica, es decir, lo que llamamos, lo que tú llamarías, o Caparci también llama el software 2.0, ¿no? Que lo acuñó igual un poco él. Es esa idea de que la inteligencia artificial como artefacto se distingue un poco del concepto tradicional de código fuente y código binario, ¿no? Partiendo de esta dicotomía técnica entre lo que yo entiendo por código fuente y lo que viene a ser un modelo preentrenado, ¿no? Esa, digamos, base de números randoms, o lo que tú te has referido como peso, ¿no? Como los pesos, los weights, ¿no? Eh, Hay una diferencia técnica, se distinguen como dos artefactos distintos.
y por lo tanto, a nivel de, digamos, modelos de negocio o cómo se integran dentro de plataformas de Machine Learning, tienen un trato distinto, ¿no? Que se ve específicamente luego, por ejemplo, en las licencias de las que ya hablaremos o en estrategias comerciales o de mercado muy específicas que vienen a básicamente vienen a apuntar al concepto que tú decías de open, ¿no? Del concepto de abierto, porque al final creo que el concepto de abierto o de open ha dado mucho de qué hablar en la historia de open source, ¿no? Desde finales de los 80 incluso hasta que nacieron las primeras licencias, BSD, GPL y el movimiento de open source creado por sobre todo Richard Stallman o Free Software y después open source, ¿no? Complementarios. Y hoy por hoy yo creo que al final lo bonito y muy interesante del concepto de open es que es un concepto que desde un punto de vista de estrategia de política pública, ¿no? O comercial de empresas, sobre todo grandes empresas, intentan capturar ese concepto, ¿no? ¿Quién domina la verdad detrás de lo que es abierto o lo que no, ¿no? Porque tú ahora hablas con la gente de la Open Source Initiative, es decir, la Open Source Initiative es esta institución sin ánimo de lucro que se encarga de definir, ¿no? Los principios por los cuales se define una licencia como una licencia open source, lo que sería una licencia open source oficial, ¿no? Y tienen su concepto de lo que es open, ¿no? Pero solo para source, es decir, para software. Otra cosa es que quiere decir open en inteligencia artificial, como tú decías. Tenemos que usar el mismo concepto o definición que usaban los de open source para software. Tenemos que pensar en un concepto de open distinto porque en inteligencia artificial se va más allá de la utilización del software o código fuente y se entra ya en, digamos, a tratar nuevos tipos de artefactos como un dataset o los pesos, ¿no? O los weights, por así decirlo. Es decir, ¿por qué? O puesto de otra manera, si quieres, también podemos entrar al debate. ¿Por qué yo, como desarrollador de un modelo, ¿no? O de los pesos de inteligencia artificial, tendría que utilizar una licencia que se diseñó para regir o para gobernar código fuente? ¿Por qué yo tengo que adoptar la definición, ¿no? De abierto y las reglas de otra comunidad que, aunque asemejándose, no es la misma del artefacto que yo estoy creando aquí, que es un modelo, ¿no? O los pesos. Carlos, vamos a ir un poco para atrás porque quizá para hablar de licencias de software 2.0 interese ver un poco, porque, claro, tú dices código abierto. Para empezar, fíjate, en castellano decimos código abierto, y está la palabra código y abierto. Abierto creo que lo entendemos, pero código ya la traducción es un poco mala quizá, ¿no? Porque en inglés es open source, ¿no? Y source es de fuente, fuente. Es código fuente, pero desde el punto de vista técnico, como has dicho, para construir un binario, un artefacto, imagínate el programa, el Microsoft Word, ¿no? El Microsoft Word, cuando lo construyen, sí, tiene muchos ficheros fuente, pero los gráficos que forman parte de los iconos, etcétera, forman parte del fuente. Y a lo mejor con la palabra código fuente o código abierto en castellano igual se pierde ese matiz, ¿vale? Dentro de ese, digamos, paréntesis de la quizá traducción que pueda fallar un poco, has mencionado BSD, las licencias GPL, las LGPLs. Alguien desde fuera puede pensar, bueno, si es abierto, será gratis, que quizás sea incorrecto, y si es abierto y dará igual. ¿Por qué hay diferentes tipos de licencias, incluso en código, en las tradicionales? A grandes rasgos, ¿puedes comentar dos tipos de licencias y qué es lo que rigen las licencias en código? Sí, claro. Independientemente de que existan muchas licencias oficiales que se digan de código abierto open source, ¿no? Que se listen dentro o por la Open Source Initiative, todas estas licencias se rigen por una serie de principios transversales, ¿no? Lo que se llama en lo que viene a ser en el sector del código abierto o del open source, ¿no? Las libertades, ¿no? que otorga open source, que básicamente es la libertad del usuario de acceder gratuitamente al código, de utilizarlo, inspeccionarlo, El código modificarlo, pero fuente, al código ¿vale? fuente, pero también distribuirlo, ¿no? Entonces, las licencias cumplen ese rol de permitir eso. Ya cómo lo permiten de manera legal es otra cosa, es distinto. Por ejemplo, hay dos tipos de grandes familias de licencias. Por un lado tenemos las licencias de open source permisivas, ¿no? Que es lo que conoceríamos más específicamente como las licencias BSD, MIT
o Apache 2.0, licencias específicas de código fuente diseñadas para que el usuario pueda acceder, utilizar e incluso redistribuir o distribuir de manera modificada ese código como le venga en gana, básicamente. Por otra parte, tenemos la familia de licencias restrictivas, ¿no? Incluso, como se llama a veces de manera muy general, la familia GPL, ¿no? Entonces, las GPL son licencias con un, digamos, ideal o trasfondo distinto, ¿no?, de las licencias permisivas que tienen una orientación más comercial. Las licencias GPL tienen un punto muy peculiar y muy especial, que es lo que se llama la cláusula de copyleft. ¿Qué quiere decir? Que tú como usuario, cuando accedes a ese código fuente que se te licencia, lo modificas, lo integras dentro de un nuevo producto que tú vas a distribuir. Ahí el principal desafío o problema es que la licencia te dice que una vez vuelves a distribuir ese código fuente licenciado, lo tendrás que hacer bajo los términos de esa licencia. Es decir, que si quieres volver a redistribuirlo o incluso a veces distribuirlo de manera modificada, tienes siempre que utilizar la misma licencia, es decir, la licencia GPL. ¿Qué pasa? Que eso para muchas compañías a nivel de integración comercial y distribución de un producto ya modificado es un problema. Es un desafío gordo. ¿Por qué? Pues porque quieren monetizarlo, quieren utilizar otra licencia, sus clientes no les gusta, por ejemplo, licencias así tan restrictivas, con lo cual supone muchos problemas, insisto, sobre todo desde el ámbito comercial. Con lo cual esas son las dos grandes familias, permisivas y restrictivas. En el mundo de la inteligencia artificial, como mínimo, hay que diferenciar, ¿no? Porque por una parte está el código, imagínate la arquitectura, imaginemos BERT, en el cual Google tiene pues muchos modelos de lenguaje. El código de BERT, lo que es el código fuente de BERT, serán pocas líneas de código, pero el código fuente sirve para poco si no tiene los pesos. Entonces, Google podría decir que ha hecho open source, ¿no? Open source, el BERT, da las 100 líneas de código que sean, que no suelen ser muchas, pero no da los pesos, ¿no? Entonces, hay empresas que a lo mejor dan el código y también dan los pesos. Los pesos es distinto porque los pesos, el código se entiende que es el fuente porque ya lo entiendes, pero los pesos no se entienden. Hoy en día, en la tecnología que tenemos actual de la inteligencia artificial, los pesos son un montón de números, millones o cientos de millones de números muchas veces. A veces ya GPT-3 tiene 150 billones. Cuando dicen de parámetros, son esos numeritos, que eso nadie los entiende. Y por último, aunque no sea necesario para que funcione una vez lo tienes, como usuario final, pero como investigadores, incluso en política, interesa saber con qué datos se han entrenado los modelos, ¿no? Estos modelos. Y entonces te los pueden simplemente decir o te los pueden también dar, ¿no? Y hay una parte de transparencia y hay una parte también de disponibilidad. Entonces, la IA, Carlos, es muy nueva, es normal también que no esté tan desarrollado estos conceptos y estas variedades de licencias en estas tres sitios, ¿no? Es verdad que se ha evolucionado, existen este concepto ahora de model card, ¿no? De una carta, ¿no? Donde tú puedes ver ciertas cosas, ¿no? Cuántos ordenadores han utilizado, qué base de datos. O sea, esto se está empezando a tratar ahora, estamos en los inicios, pero ¿puedes hablarnos cómo se combinan estos tres elementos o si hay más de tres? Sí, no, totalmente de acuerdo. Es un tema súper candente. Yo creo que desde hace ya el tema de los datasets de entrenamiento y licencias específicas para datos, por así decirlo, lleva ya unos años. Lo que pasa es que no han, digamos, conseguido tener éxito en sacar, digamos, lo que sería una versión de open source o Creative Commons potente y muy adoptada, ¿no?, por el mercado, como pasó efectivamente con Creative Commons, que al final del primer año tenían más de 1 millón de usuarios, ¿no?, de esas licencias, y lo mismo con open source. Es difícil porque aún no se tienen muy claro los derechos específicos, sea de propiedad intelectual, industrial o derechos más, digamos, sui generis o específicos para los datos, ¿no? Con lo cual, si no hay un derecho específico o no hay un régimen legal claro, no se sabe muy bien cómo se licencia o incluso cómo utilizar, ¿no?, unos términos legales para monetizar, sea tu dataset o sea tu dataset implementado en un sistema de inteligencia artificial. Esto no lo entiendo. ¿Puedes explicármelo de forma más sencilla? Porque no entiendo
en la práctica, ¿qué significaría? Vamos a pensar si existiera, ¿no? ¿Qué significaría? Básicamente significa que tú el dataset como tal, ¿no? Como tú has dicho, como otra pieza clave dentro de un sistema de inteligencia. Pon Birth, ¿no? Tengo un disco duro con 100 teras de texto, ¿vale? Eso es el dataset. Sí, efectivamente. Y ese dataset, aparte de tú poder utilizarlo para entrenar a ver, por ejemplo, o a un modelo, también puedes decidir licenciarlo, es decir, compartir el dataset en abierto o incluso decir, oye, nos apetece monetizar este dataset, vemos el dataset como una potencial fuente de monetización, con lo cual queremos licenciarlo bajo ciertos términos y regalías, ¿no? Con un precio, por así decirlo. Ahora, ¿cómo lo haces, no? ¿Cómo diseñas una licencia o unos términos legales específicos que te digan que vas a licenciar este dataset, vamos a poner simplemente en abierto, ¿no? Para todos, regalía cero o royalty free, ¿no? Al final, dentro de esas licencias o las licencias clásicas, ¿no? Que vienen a ser las de open source o las de Creative Commons, ¿no? Licencias de contenido, esas licencias dentro especifican una serie de derechos, ¿no? Que por ejemplo las de Creative Commons son derechos de copyright y algunas específicas, sobre todo ahora de la Open Knowledge Foundation, ¿no? Para también datos o bases de datos, ¿no? Que también licencian más allá de los derechos de autor, ¿no? El copyright que podría haber dentro de esos datasets o del dataset en sí, también los derechos de la base de datos, ¿no? Que el derecho sui generis de base de datos es un derecho específico dentro de la Unión Europea, ¿no? Que protege la base, el concepto de base de datos como tal. Carlos, perdona, que es un derecho sui generis, que a mí me suena muy sui generis lo de derecho sui generis. Nada, disculpa. Un derecho sui generis en este caso es un derecho específico para algo, es decir, en este caso es un derecho que aplica específicamente para la base de datos, no el artefacto que viene a ser una base de datos. Con lo cual, en resumen, son una serie de derechos de propiedad intelectual o industrial, ¿no? Derechos exclusivos que se utilizan para licenciar ese modelo y los derechos que hayan sobre, ese dataset que hayan sobre ese dataset, ¿no? Entonces tú puedes cargar una regalía como, por ejemplo, te pongo otro ejemplo, cuando tienes una cartera de patentes o una o dos patentes específicas en un mercado específico y tienes que licenciárselas o quieres licenciárselas a una empresa o a un competidor, por ejemplo. Pues obviamente se las vas a licenciar bajo cierto precio o ciertos términos específicos, ¿no? Esto en lo que aplica a los datasets. Y ahora, como tú has dicho, tenemos dos cosas más, ¿no? Tenemos por otra parte el código fuente y por otra parte lo que tú llamas los pesos, ¿no? El modelo, por así decirlo. La tendencia que estamos viendo desde hace un año, por así decirlo, es que ya hay una separación, más allá de la separación de esta dicotomía técnica de la que hemos empezado hablando, ¿no? Entre código fuente y los pesos, también hay una separación en el ámbito de cómo se distribuyen, ¿no? O cómo se licencian. Se está hablando de diseñar licencias específicas para licenciar los pesos, sea en combinación con el código fuente o sea de manera separada, ¿no? Te pongo ejemplos. Por ejemplo, la licencia que diseñamos dentro del proyecto Big Science. Big Science es un proyecto de innovación, de inteligencia artificial, de innovación abierta y colaborativa. Fue financiado por dos instituciones de investigación francesas, GENSI y CNRS, dos centros de investigación. En el cual el objetivo era investigar y desarrollar lo que se llama un modelo gigante de lenguaje, ¿no? De procesamiento de lenguaje. En este caso, lo que se llama en inglés, si me permite, es un Large Language Model, no un LLM. En este caso lo llamamos Bloom, ¿no? Que es un modelo de 176 billones de parámetros. Dentro Uno de las más que discusiones... GPT, ¿no? Sí, efectivamente. Y uno más que OPT 175 de Meta también, valga decirlo. Eh, pero lo interesante es que nos estábamos planteando dentro de lo que viene a ser el equipo que teníamos de legal y ética para esta iniciativa de Big Science, cómo distribuir este modelo. Y lo primero que pensamos es, bueno, pues utilizamos una licencia open source, que es una tendencia actual para licenciar ya no solo código fuente, sino también los pesos. Es algo que luego podemos hablar de por qué se siguen utilizando licencias open source para cosas que no son código fuente. En este caso, nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, pues lo licenciamos con una licencia de código fuente permisiva, ¿no? Como hemos hablado antes, que el usuario puede hacer lo que quiera con estos pesos y con el código fuente arquitectura específica. Pero luego pensamos y dijimos, bueno, pero es que
el potencial que tienen estos modelos hoy en día, sin saber nosotros quién va a ser el usuario. Queremos nosotros también, sabiendo las capacidades técnicas que puede tener el modelo o las limitaciones técnicas, porque al final es un modelo preentrenado, ¿no? Las limitaciones técnicas, tenemos que poner una serie de restricciones. ¿Qué pasa? Que si ponemos una serie de restricciones, ya no es open source, ¿no? Digamos, ese modelo. ¿Por qué? Porque, como hemos explicado antes, al final el open source o código abierto se rige por la libertad de acceder, modificar y redistribuir de manera abierta y sin restricciones, con lo cual aquí ya estábamos poniendo restricciones. Al final acabamos, por hacer la historia corta, con una licencia muy específica que llamamos Open and Responsible AI Licenses, es decir, licencias abiertas y responsables de inteligencia artificial. ¿En qué se distingue esta licencia de lo que ya hay o de lo que hemos hablado? Básicamente, licencias de código fuente o de Creative Commons, en dos cosas principales. Lo primero, lo que se licencia. Nosotros abordamos que se están licenciando más allá del código fuente también el modelo, es decir, los pesos, ¿no? Eso es una cosa. Es decir, ya es una licencia específica para otros artefactos de inteligencia artificial. Lo segundo es que estábamos poniendo una serie de restricciones en el uso del modelo porque nosotros, Big Science, como comunidad, nos veíamos preocupados poniendo o usando una licencia totalmente abierta para que la gente hiciese lo que le diese la gana con ese modelo. Con lo cual fue un poco como un hito a nivel de licencias específicas para inteligencia artificial. A partir de ahí, ya termino con esto, vimos una nueva tendencia que empieza a salir de nuevas licencias específicas para ya no solo código fuente, insisto, pero también los pesos, como puede ser, por ejemplo, Meta. Meta, como bien sabrás, ha sacado este año varios, pero de entre ellos 3 modelos importantes. Uno es OPT 175 billones de parámetros, también un modelo de procesamiento de lenguaje natural. Luego una implementación de este modelo, que es un chatbot que se llama BB3. Y finalmente, en el campo de visión, una serie de modelos también potentes que se llaman SEER, S-E-E-R, ¿no? Estos 3 modelos tienen una cosa en común, que es la licencia. La licencia es una licencia, se podría decir también abierta, es decir, abierta solo, de acceso abierto, para usos con fines de investigación, es decir, no fines comerciales, restringida al uso de investigación. Y dentro de ese campo hay una cláusula específica, igual que las licencias abiertas y responsables. Una cláusula específica con una serie de restricciones. No usarás el modelo con fines de, desarrollar implementaciones de tecnología biométrica, por ejemplo, o con fines militares, es decir, fines ya muy específicos donde el, digamos, propietario del modelo, el que ha desarrollado el modelo, ve que se podría utilizar el modelo y podría causar cierto perjuicio. Con lo cual, vemos que hay una nueva tendencia que está empezando a nacer de licencias específicas de inteligencia artificial, sea con restricciones o sin restricciones. Luego también te puedo poner el ejemplo del modelo de la universidad en China, de la Universidad de Tsinghua, que sacó un modelo que se llama GLM de 130 billones de parámetros, donde también igual tienen el código fuente licenciado bajo una licencia open source, si no me equivoco creo que es la Apache 2.0, y luego los pesos licenciados bajo otra licencia. Si no me equivoco, se puede utilizar los pesos con fines de investigación también. Y además es muy interesante porque dentro de la definición, o sea, dentro de la licencia, y ahora si quieres hablamos de esto, que es un tema súper interesante, dentro de esa licencia para los pesos pone definiciones y pone software, los parámetros del modelo. Y dices, uy, qué interesante. Porque en realidad los parámetros, o bueno, lo que se entienda, que eso es otra cosa que no quiero abordar hoy, pero es verdad que a mí como abogado me flipa que hay una fragmentación o una falta de estandarización hoy por hoy aún en la inteligencia artificial en los términos. Hablo con un ingeniero y me dice, no, un modelo es esto. Hablo con otro ingeniero y me dice, no, eso es no es un modelo. Un modelo en realidad es esto y ya está. Y dices, ostras, para un abogado, claro, cuando a veces tienes que definirlo, ¿no? Y tienes que dar una definición estándar, es un poco arriesgado. En este caso, en la licencia para GLM de la Universidad de Tsinghua, ves que ponen software, . Software es el parámetro de los modelos, un modelo. Y dices, ostras, ¿y eso por qué? Porque quieren hacer interpretar que el modelo es software también, ¿no? ¿Qué interés hay detrás de eso? Y podemos hablar de esto ahora, si quieres, que acabo de hablar bastante. Has dicho un montón de cosas que me generan más preguntas, ¿no?
Una es, has dicho una Open Rail, ¿no? Entonces la Open Rail. Open está claro que es abierto. En realidad abierto es, yo pienso, siendo un poco crítico, es por heredar un poco la ola, porque los pesos de abierto son más bien accesibles, que los puedes descargar, pero abierto, no sé si es muy abierto. ¿Sabes? Es que no te los podrían dar cerrados, cosa que en software te pueden dar un binario y en los pesos o te los dan o no te los dan. Entonces, vale, dicho eso, o sea, es marketing, lo de Open, es puro marketing. ¿Estás de acuerdo o no? Es que yo estoy aquí, me parece, viendo un poco a nivel técnico que es marketing, lo de Open, que está bien, no yo lo haría igual, pero Yo pienso que, o sea, entiendo tu punto de vista o el punto de marketing y ahora que lo pienso o vuelvo un poco atrás estos meses pasados cuando sacamos esta primera licencia y estábamos un poco dándole vueltas al término, ¿no? Yo creo que también lo heredamos un poco por seguir, como tú decías, un poco, ¿no? La ola de lo que viene a ser open source, ¿no? Que ahora es open y ya no ese que, como tú dices, conceptualizar un poco lo que es open o marketearlo. Desde otro punto de vista, también es verdad que, y cogiendo tu misma visión, bueno, es decir, los pesos los das o no los das, pero si no los das, he de suponer que es cerrado, es decir, o que no vas a acceder a ellos de ninguna manera, con lo cual tienes que encontrar algún concepto, igual volvemos al tema, como tú decías, de marketing, para que hacerle entender al usuario el porqué, ¿no? El razón de que hay ahí el término abierto o el término open. muy bien. Entonces ahora vamos a lo siguiente, Rail, ¿no? La R, y has dicho dos palabras que empiezan por R y me encanta porque son intercambiables y es responsable y restrictivo. ¿Cuál de las dos es o son las dos? Es responsable. Responsable. Que digamos, se ejecuta con restricciones. Efectivamente. ¿Vale? Ahí hay gente crítica, ¿no? O sea, los que abogan por la libertad te dicen, oiga, ¿quién es usted para decirme que es responsable? Y que no. Entonces, ¿hay ya consenso en esto, en responsable o restricción? ¿Cuál es tu visión? O si hay consenso, ¿eh? ¿O esto está todavía gestándose ahí? Sí, en mi opinión no hay consenso. Es decir, hay dos, si me permites volver un poco atrás y tiene que ver con responsable, pero yo creo que es para dar un poco más contexto y volviendo o dándole también peso a la discusión sobre Open, ¿no? Que también puede pasar ahora cuando hablemos del término responsable. No hay consenso aún dentro de lo que viene a ser la comunidad o el sector de industria de la inteligencia artificial, como tampoco lo hay con lo que viene a ser abierto, ¿no? O open, es decir, Open hoy por hoy dentro de la inteligencia artificial, dependiendo de la compañía o de la comunidad, puede significar cosas distintas. Open, acorde con la definición de Open Source, con la Open Source Initiative, quiere decir un tipo de abierto, un tipo de Open. Luego, por ejemplo, tienes a Meta que saca sus modelos y dicen que, pues bueno, los sacan en abierto, ¿no? Pero abierto quiere decir que tú puedes acceder a coste cero con fines de investigación y con ciertas restricciones, ¿vale? Luego tenemos nosotros, RAIL, por ejemplo, que igual, ¿no? Open RAIL, ¿no? Open, licencias abiertas y responsables de inteligencia artificial, ¿no? Para nosotros, básicamente, abierto quiere decir que tú tienes acceso gratuito a la utilización, modificación o incluso distribución de ese modelo o de lo que se te esté licenciando siempre y cuando cumplas con la licencia, en este caso sobre todo con las restricciones, ¿no? Con lo cual ya hay distintos conceptos de abierto. Otra cosa es cómo se luchen esos conceptos o las compañías o iniciativas que hay detrás intenten imponer ese concepto. Nosotros, por ejemplo, por parte de lo que se llama la iniciativa RAIL, no damos peso a lo que viene a ser imponer nuestro concepto de lo que es o no es abierto. A mí me da igual, porque al final lo importante hoy por hoy, lo que hay que luchar, lo que nosotros luchamos, que es bien difícil y podemos hablar ahora de esto, es la intersección entre cómo das algo en abierto y a la vez esperas un uso responsable. Es decir, está muy bien, ¿no? Lo que hacemos nosotros, y ahora venimos al término este de responsable, está muy bien, por una parte, el ideal que tenemos nosotros como iniciativa o como empresa o Big Science como iniciativa de querer promover un uso responsable de la tecnología, ¿no? Que hemos desarrollado, entrenado y que estamos distribuyendo, en este caso, el modelo que se llama Blue, ¿no? Y todo el código fuente añadido a ese modelo.
Una cosa es lo que yo quiero hacer y el ideal que tengo, ¿no? De lo que cómo me gustaría que los usuarios usen o se comporten con ese modelo, y otra es lo que los usuarios vayan a hacer con ese modelo, ¿no? Es decir, está estipulado en la licencia que tú, por ejemplo, no puedes usar Bloom con fines de interpretación médica o interpretación de resultados médicos. Ahora, la pregunta, pero también la crítica, ¿no? que se nos hace mucho, y me parece que es una crítica muy justa cuando viene a ser esto, volviendo al tema de uso responsable, es, vale, sí, muy bien, pero tú, ¿de qué manera controlas algo que has dado en abierto? ¿No? Es la misma pregunta que se le puede hacer a una persona que saca su código fuente en abierto, ¿no? Es decir, vale, bien, pero ¿de qué manera controlas cómo o si respetan la licencia, ¿no? Es decir, si es, por ejemplo, dentro de tu plataforma, pues dentro de Hugging Face podemos, ¿no? Es decir, yo puedo ver, por ejemplo, si alguien ha cogido Bloom, lo ha modificado, ¿no? Y ha creado un nuevo modelo basado en Bloom, ponle que es Bloomito, y lo sube otra vez a la plataforma con una licencia Apache 2.0. ¿Qué pasa? Que no está respetando la licencia responsable de inteligencia artificial, porque la licencia obliga al usuario a que siempre que redistribuya o distribuya una versión modificada del modelo, como mínimo tenga que meter una cláusula con las mismas restricciones de uso, como mínimo. Con lo cual, un Apache 2.0, como hemos hablado antes, es una licencia código fuente abierta y permisiva. Es decir, tú como usuario puedes hacer lo que te venga en gana con lo que se te ha dado, ¿no? Lo que se te está licenciando. Con lo cual, yo, dentro de Hugging Face, también como asesor, obviamente, pues tienes que ir y tienes que hablar con el usuario y decir, oye, mira, perdona, igual te has equivocado, pues obviamente siempre hay que, nunca se sabe, pero la licencia estipula que tienes que utilizar también dentro de tu licencia esta serie de restricciones y por ende no estás cumpliendo con la licencia porque lo has licenciado un Apache 2.0. Hoy por hoy en la práctica no ha habido ningún problema de los que nos hemos encontrado el usuario y dicho, ah, perdona, mira, es verdad, no me había fijado, lo que sea. Pero eso es un caso medido, es decir, eso es un caso siendo, al final, haciendo un poco de autocrítica. Eso es un caso que, bueno, que dentro de una plataforma que nosotros controlamos, ¿no? de Javi se puede ver, pero, es decir, ¿cómo se usa Bloom fuera de la plataforma, ¿no? ¿Cómo se usa este tipo de modelos que tiene una licencia responsable de inteligencia artificial? También, pues, cómo se usa OPT 175, ¿no? Los pesos. Es decir, ¿cómo lo controlas tú como propietario o desarrollador del modelo? Eso es algo que nos estamos planteando hoy por hoy y tenemos aún que ver qué tipo de mecanismos diseñamos para trazar la utilización de ese modelo, de nuestro modelo o de cualquier modelo, fuera de una plataforma. Porque seguramente, y siempre tenemos que partir de esa base, nos guste o no, muchos usuarios igual están utilizando el modelo para fines que son fines que están restringidos, pero se están utilizando, ¿no? Lo que llamamos un poco nosotros los misusers. Entonces, algo que es un punto, ¿no? de las licencias que, básicamente, por muy buen ideal que tenga, no se puede controlar todo, ¿no? La parte responsable de la licencia es muy exigente, por así decirlo, no solo para el usuario, pero también para el que elige poner esa licencia en un modelo. Carlos, te hago una reflexión crítica, ¿no? Que es, me da la sensación, por un ejemplo que has dicho, del tema este de interpretación médica del texto, por ejemplo, ¿no? Oye, si lo he entendido bien, que el Bloom se restringe el uso para temas de diagnóstico médico, ¿no? Si lo he entendido bien. Claro, fenomenal, pero esto no es como decir que cuando compras un cuchillo que le una licencia es, oiga, usted no lo puede utilizar para matar. Y yo digo, oiga, ya lo sé, si está prohibido matar. Entonces, en el mundo médico, de hecho, no podrías nunca sacar un producto sin pasar una certificación. Lo que te quiero decir es, no está cogiendo, está en su derecho, pero es como, yo se lo preguntaría, ¿no? O sea, si es tu artefacto, tú puedes decir, es como si yo escribo un libro y digo, no quiero que mi libro se lea pensando en hacer chistes para zurdos, ¿no? Y digo, oiga, usted, ahí me he pasado, ¿no? Pero entiendes, ¿no? Digo, oiga, si esto está prohibido por defecto, imagínate en Europa que estuviera prohibido aquí, no hace falta. Y luego al revés, es, oye, ¿no te parece que a lo mejor en un país donde no haya médicos, donde no haya tal, al final es un coste, la vida es un ejercicio de coste-beneficio, ¿no? Y aunque aquí nos parezca que nos rasgamos las vestiduras,
pero a lo mejor en un país donde no hay nada, eso es mejor que nada. Y es un poco prepotente decir que es responsable no usarlo para eso, ¿no? Entonces, esa sensibilidad, ¿cómo se concilia? Yo creo que el primer punto que has hecho, básicamente también lo que me preguntaría yo es si con esa regulación que ya existe es suficiente. Es decir, que esa regulación que ya existe para medical devices, ¿no? Para herramientas técnicas para usar en el contexto médico, si es suficiente y con esa regulación ya se mitiga todo potencial mal uso, ¿no? De esa tecnología, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Que diría. Es decir, lo segundo es que al final esta licencia también actúa como un añadido. Es decir, ambos conceptos de la regulación que ya existe y esta licencia, ¿no? Es decir, un instrumento privado contractual, por así decirlo, ¿por qué se tienen que excluir mutuamente? También te puedo poner un ejemplo yo de otra regulación, que si quieres luego hablaremos de ella, que es el reglamento de inteligencia artificial que vendrá en 2 años, igual un poquito menos, 2 años, dentro de la Unión Europea, ¿no? Para los que no lo sepan, el reglamento de inteligencia artificial es un proyecto legislativo de la Comisión Europea mediante el cual se quiere regular desarrollo, pero sobre todo la distribución o la comercialización, ¿no? De lo que se llaman los sistemas de inteligencia artificial. Entonces cogen un enfoque que se llama un enfoque de riesgo, ¿no? Es decir, dependiendo del sistema que se vaya a comercializar, tendrá más o menos riesgo, dependiendo de la categoría en la que esté y dependiendo del riesgo que tenga, se aplicará un régimen legal más o menos estricto, ¿no? La comisión define lo que se llama los casos de alto riesgo, high risk use cases, en los cuales si nosotros hemos desarrollado un sistema de inteligencia artificial y queremos comercializarlo y cae dentro de alguno de estos sistemas de alto riesgo, tenemos que pasar una serie de, digamos, procesos de compliance, ¿no? Legal bastante potentes o bastante, vamos, que suponen una inversión considerable, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, en esta licencia, algunos de los usos que se han sido restringidos también emulan o son muy parecidos a los que están ya en el reglamento de inteligencia artificial. Es decir, que usas la licencia como un instrumento complementario, ¿no? Eso es lo primero. El segundo punto que te hago, cuando creo que has cogido una dimensión o una perspectiva distinta, es el de, está muy bien que quieras promover un uso responsable y no quieras que se use tu sistema de inteligencia artificial, o vamos a ser más prácticos, los pesos y el código fuente, para interpretación de resultados médicos, pero sí que es verdad que en X país o X industria lo necesitarían mucho y se beneficiarían mucho más si esto no estuviese restringido. Hay algo que nosotros dejamos muy claro dentro de las preguntas de la licencia, en este caso de la licencia de Bloom, ¿no? Creamos lo que se llama una FAQ, ¿no? Las preguntas que se pueden hacer de manera frecuente por los usuarios, y en una de ellas es ¿y qué pasa si yo creo que la implementación del modelo o de inteligencia artificial que yo tengo en mente básicamente entra dentro de una de las restricciones que vosotros definís, pero yo creo que no causaría ningún daño el desarrollo que yo propongo? Y estamos totalmente abiertos, es decir, simplemente tienes que mandarnos un mail, nos explicas tu caso, veremos si es un caso legítimo, ¿no? Si es así, y nosotros al final, o Big Science en sí, es el desarrollador, ¿no? Y el propietario del modelo, y si lo creemos se puede generar ese tipo de excepción, ¿no? ¿Por qué no? Es decir, la licencia es la regla general, se pueden admitir excepciones si el potencial usuario nos justifica a nivel técnico eso, ¿me entiendes? Con lo cual, en ese punto te entiendo, pero nosotros siempre somos flexibles, estamos abiertos a discutir este tema. Oye, luego está OpenRail y he visto OpenRail-M. ¿Esto de la M qué es? Sí, buena pregunta. Si quieres, volvemos un poco a las bases de las licencias Open and Responsible AI Licenses, o licencias abiertas y responsables. Volviendo a tu punto sobre el marketing, básicamente, queríamos diseñar una serie de, digamos, acrónimos que los usuarios pensasen que son interesantes o que tienen rollete, ¿no? Por así decirlo, y que fuesen fáciles de interpretar, ¿no? Es decir, Open abierto, Rail licencia responsable de inteligencia artificial,
Pero ¿qué pasa? Que la licencia responsable de inteligencia artificial, dentro se pueden licenciar muchos artefactos, ¿no? Como antes tú estabas poniendo el ejemplo de ver, ¿no? Tenemos por un lado el dataset de entrenamiento, los datos, por otro el código fuente, ¿no? La arquitectura del modelo y por otro los pesos. Estas licencias no solo están, como pasa con open source, diseñadas para el código fuente, sino que también el usuario puede elegir que dentro de esa licencia va a licenciar el dataset de entrenamiento, el código fuente y los pesos, porque le da la gana. Él es el propietario de todo ello y si lo quiere hacer, que lo haga, no hay problema. Entonces, ¿cómo distinguir cuando el usuario está licenciando varios de estos artefactos o solo uno, ¿no? Mediante solamente el nombre de esa licencia, porque para el usuario puede resultar muy confuso, ¿no? Si utilizas solo el mismo nombre siempre. Con lo cual, lo que hemos añadido es M de modelo, D de datos o de data, S de source y A de app, ¿no? Si licencias una aplicación entera. ¿Para qué? Pues para que se distinga. Y luego normalmente antes de OpenRail y la palabra o el artefacto siempre pones el nombre de la iniciativa, por ejemplo, o el nombre, por ejemplo, Stable Diffusion, si no me equivoco, es la Creative ML OpenRail M License. Con lo cual, ¿por qué? Porque lo que estás licenciando bajo ese tipo de restricciones no específicas es el modelo. Stable Diffusion, ¿vale? Acabas de abrir otro melón gigantesco. Este año asistimos primero DALL-E 2, ¿no? Que fue increíble, y luego al poco Stable Diffusion, y a mí me parecía que estaba viviendo como, no sé, como un partido de fútbol en directo, pero más espaciado, porque primero meten un gol, DALL-E 2, increíble y tal, y luego meten el mismo gol, pero de otra manera, como si hubiera sido con otras cosas, y se habla más del segundo, ¿no? Y en parte es porque era abierto, porque más o menos funcionaban. La primera versión quizá era un poco peor, Stable Diffusion, ¿no? Pero la ola de comunicación que hubo y de impacto era la visión abierta, era un poco prometía, curiosamente a nivel de marketing, Stability.ai, que es una empresa, como vamos, de toda la vida, entre comillas, cuyo objetivo es ganar dinero, etcétera, y tú coges al menos lo que estaban diciendo, que eran sus objetivos y valores, y parecía más OpenAI que una empresa convencional para ganar dinero. Y OpenAI es, te hablo de DALL-E 2, un poco lo contrario, ¿no? A estos tipos de modelos que te los puedes descargar. O sea, no es que no sea abierto, es que no es ni los tienes descargables, ¿no? No los puedes ejecutar tú. Sí. Y entonces, ha hecho este ruido increíble. ¿Cuál es tu opinión y lo que habéis visto en Hugging Face? ¿Cómo cambió el panorama? Digamos, la irrupción de Stability, o ya estaba y lo ha amplificado. ¿Cuál es tu visión? Mi visión es, o sea, en toda definición es decir, es una disrupción del mercado total, o sea, fue en verano. Es que y yo además también pongo el contexto al oyente, yo vengo de un sector totalmente distinto. Yo estaba haciendo mi doctorado antes súper enfocado en interacción entre open source y estándares técnicos o normas técnicas, sobre todo en el sector de las telecomunicaciones y electrónica de consumo, ¿no? Todo lo que viene a ser patentes esenciales, virtualización de las redes, etc. Y de repente me meto en el campo de la inteligencia artificial, no, con lo cual soy relativamente nuevo, desde hace un par de años. Empiezo en Hugging Face y ya habíamos sacado Bloom, pero es que ya para empezar, hace pocos años la carrera era por el modelo de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Es decir, primero fue la carrera por quién lo desarrollaba y quién lo ofrecía. Luego fue la carrera por sigue siendo la carrera por quién saca el mejor modelo y más grande en abierto, ¿no? Esa es ahora la siguiente carrera, ¿no? ¿Quién domina la apertura, ¿no?, de la inteligencia artificial? Y de repente, de la nada, este verano, ¿no?, cuando aún estábamos compitiendo, ¿no?, un poco, es decir, pues Meta sacó OPT, Big Science sacó en abierto, además, pues promovido otra vez, insisto, casi por el gobierno francés, ¿no?, por instituciones públicas de investigación, ¿no?, que nos dieron el funding para entrenar al modelo. Sacamos Bloom, ¿no? Y de repente llega Stable Diffusion. Bueno, llega DALL-E y luego llega Stable Diffusion en abierto. ¡Pam!
Y bueno, y digo en abierto, podemos entrar a hablar más o menos en abierto, pero aquí voy a pecar de ser un poco genérico. En abierto, es decir, que una empresa se ha gastado una pasta en desarrollar una tecnología que te está dando a coste cero. Habrán algunas restricciones, pero te la está dando para ti. Úsala, ¿sabes? O sea, es una locura. Es una Es una locura. locura. O sea, esto nadie lo entiende, ¿no? Batió Yo aún no lo récords. entiendo. Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas, que luego podemos entrar a hablar de la segunda, que me parece muy interesante, ¿no? Que es un poco la estrategia comercial o los modelos de negocio que puede haber alrededor de todo lo que es open o me voy a permitir decir open source, ¿no? Que una cosa, como tú has dicho al principio de esta charla, una cosa es que sea abierto, pero que sea abierto no quiere decir que pueda ser gratuito o que hayan fines altruistas detrás. Aquí hay que ser muy claros. Y en este caso me parece que hay dos cosas. Uno, aparentemente, ¿no? el ideal de Stability AI, ¿no? Un poco de democratizar el acceso a la inteligencia artificial. Y por otro lado, pues potenciales estrategias, ¿no? Que pueden haber de cómo, digamos, cómo creas una estrategia comercial que juegue en la intersección entre dar todo en abierto y tú ganar dinero, ¿no? O por otra parte, si lo das todo en abierto, ¿cómo estás tú ganando dinero? Es decir, si este artefacto que yo estoy licenciando tiene una licencia open source gratuitamente, yo ¿cómo gano dinero, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocio? Al final son modelos de negocio adyacentes a lo que tú estás licenciando, ¿no? Upfront, ¿no? De primeras, que viene a ser el modelo. Pueden ser servicios premium, por ejemplo. Puede ser una versión modificada o premium del modelo, servicios de consultoría específicas para la integración del modelo, un fine tuning, ¿no? Es decir, una modificación específica del modelo o un reentreno específico del modelo para un caso específico dentro de una cadena, ¿no? Industrial. Es decir, todas estas cosas van alrededor, ¿no? Florecen alrededor del core que se da en abierto. Es un poco muy interesante porque al final podemos volver también a la conversación de open source con lo que pasó en Android, ¿no? Hace unos años. Al final, el sistema que diseñó, el sistema de competencia que diseñó Google para casi ganarle la batalla a Apple, básicamente sabían que no podían competir en términos de hardware y necesitaban competir de otra manera con ellos y fue en términos de software, es decir, competir con un sistema operativo. Compraron Android y se hicieron miembros y tuvieron una muy buena afiliación con la Open Handset Alliance, ¿no? Que es una alianza, un consorcio, ¿no? Industrial de fabricantes de móviles. Y a partir de ahí hicieron Android que fuese open source, básicamente. Open source Apache 2.0. Es decir, esto es muy interesante porque es Apache 2.0, pero a la vez ellos tienen obviamente su dimensión privada de desarrollo de Android. Y hoy por hoy está pasando un poco lo mismo. Por ejemplo, con TensorFlow o con PyTorch, lo que se llaman los marcos estos o las grandes plataformas, ¿no? de herramientas de aprendizaje automático o de inteligencia artificial. TensorFlow es el nuevo Android, ¿no? Es decir, todo el mundo lo utiliza y tú vas a TensorFlow, empiezas a ver todos los repositorios que tienen y todo es Apache 2.0. Es decir, todo se licencia de una manera abierta y gratuita. Entonces es muy interesante ver, y termino con esto, cómo ha cambiado hoy por hoy, sobre todo en los sectores TIC, y me voy a centrar más en el de la inteligencia artificial, el paradigma de la propiedad intelectual e industrial, es decir, de los derechos de propiedad intelectual e industrial tradicionalmente concebidos o forjados como herramientas exclusivas en el mercado, ¿no? Es decir, ese es el incentivo económico que tienes tú cuando innovas y solicitas una patente, saber que vas a tener ese derecho, ¿no? Soberano exclusivo para excluir a tus competidores o exigirles regalías, vamos a juicio, etcétera, etcétera. Y ahora se pasa de ese concepto más tradicional o rígido de la propiedad intelectual a un concepto totalmente distinto, un paradigma totalmente distinto de propiedad intelectual e industrial, diseñado no alrededor del concepto de exclusión, pero alrededor del concepto de atracción. Es decir, yo lo doy abierto para todos para generar una dependencia en el mercado, para que todos utilicéis esta plataforma y a partir de ahí yo saber cómo competir o incluso acaparar un mercado entero solo porque lo doy en abierto. Entonces es brutal ver cuáles están los entresijos que hay detrás a nivel de estrategia comercial detrás de lo que viene a ser open source o en este caso open IA, ¿no? Es una barbaridad decir, Carlos, que estoy pensando en las patentes, ¿eh? A mí una vez una persona me dijo que las patentes, era una persona especializada en esto, que las patentes eran un contrato entre los inventores o los usufructuadores o los dueños de la patente y la sociedad para describir, ¿no? Para abrir, en definitiva. Fíjate que la patente describe la invención.
es el equivalente de open del momento, con los diagramas, ¿no? En todas las patentes. Sí, Entonces, yo lo hago abierto a cambio de protección, ¿no? Es un open del pasado las patentes sí, en ese sí, aspecto. Porque otra opción, por ejemplo, el software, ¿no? El software es más fácil, no sé si es imposible, pero el software es más fácil patentarlo en Estados Unidos, por ejemplo, que en Europa. No sé si es imposible, pero siempre me han dicho que en Estados Unidos es más fácil patentar software que en Europa, porque no sé los motivos, ¿no? Em, lo cual me lleva, primero, te hago dos preguntas, ¿no? Primero, ¿qué opinas, si es correcto pensar vale. en esos términos, aunque no sirva para nada, ¿no? Un poco metafísicos, de que las patentes te están haciendo pagar con apertura a cambio de protección. Sí, Eh, y luego lo otro que te quería comentar es que es una cosa que también me sorprende, ¿no? La apertura y tal. Y luego hay cosas que en otros momentos, yo retrocedo 20 o 30 años, y yo estoy en el equipo de Google y estoy ahí haciendo los Transformers, seguramente, a lo mejor no en Google, pero en otra empresa, me vendría el AI Council y lo primero que me diría no sería, ¿cómo hacemos la licencia? No, no, me diría, vamos a patentar esto. sí, Bueno, estoy casi seguro que esa sería la conversación hace 20 o 30 años, ¿no? Entonces, primero quiero entender por qué eso no ocurre hoy, ¿vale? O sea, por qué los Transformers no están patentados, o las STMs, o sea, cosas que son las piezas sí, de construcción de todo lo de hoy. Y a sí, mí me parece, desde mi conocimiento relativo del mundo de las patentes, que son una invención patentable. sí. Esa es la pregunta, ¿no? El comentario más pregunta. Fácil. Vale. Pues mira, por acortar un poco la historia o el ámbito metafísico, que vamos, lo respeto y me parece súper interesante, pero seguramente al final la chicha no está en tu segunda dimensión. Sí, yo creo que tengo tu mismo concepto ideal de patente, ¿no? Pagas con apertura porque se te da esa protección exclusiva de la patente, ¿no? A cambio de esa divulgación en abierto del documento, ¿no? De la tecnología. ¿Por qué? Porque al final lo que el Estado soberano quiere motivar es la competencia en términos de innovación. Es decir, yo como competidor voy a acceder a ese documento, sabré que yo, si implemento dicha tecnología, estaré infringiendo, con lo cual, sabiendo el estado del arte, es decir, tu documento, yo sé cómo mejorarlo y crear una patente que sea una tecnología superior a la tuya. Y así, ¿no? Es un poco una innovación, ¿no? Una visión competitiva de la innovación. Vale, luego, al tema, ¿no? A tu segunda dimensión. Pues mira, yo hice hace poco un estudio, cuando antes estaba haciendo el doctorado con una compañera que está haciendo también el doctorado en Múnich, que se llama Marta Duque Lizarralde. Ella también está haciendo el doctorado en inteligencia artificial. Y hicimos básicamente una especie de estudio, ¿no? Que fue un paper al final sobre el por qué se utilizan licencias open source para licenciar herramientas de inteligencia artificial, modelos, datasets, lo que sea. Y es muy interesante porque es, uno, por qué se utilizan, y dos, qué licencias se utilizan. Lo que vimos es que de 60 proyectos que analizamos, más del 90 y pico por ciento utilizaban la Apache 2.0, es decir, una licencia súper permisiva que habilita, ¿no?, implementaciones comerciales de esa tecnología. Luego también lo que vimos es que las grandes compañías, que son las que tienen las carteras de patentes más grandes del mundo, en inteligencia artificial también, como IBM, por ejemplo, Google, Microsoft, son a la vez las compañías que más contribuyen o que tienen unas contribuciones de peso en el sistema de inteligencia artificial en abierto. En abierto, pues te vuelvo a poner el ejemplo de TensorFlow, ¿no? En Apache 2.0. ¿Quiere decir que una plataforma o herramientas de inteligencia artificial que se licencian en abierto, ello quiere decir que detrás no haya ninguna patente? Es decir, que se licencien en abierto quiere decir que haya una falta o que no haya derechos de propiedad intelectual o industrial detrás, ¿no? Que sea dominio público para todos y haz lo que quieras con ellos. No, para nada. De hecho, una licencia de open source, lo único ahí que tiene de open, por así decirlo, que el público cree que puede hacer lo que le dé la gana, es que no paga, ¿no? Es acceso gratuito a ese código fuente y puedes hacer, te otorgan los derechos para hacer un poco lo que te dé la gana, ¿no? Con licencias permisivas. Pero es una licencia, es decir, es una consecuencia
de la existencia previa de derechos, o se supone que hay derechos ahí, ¿no? En este caso, derechos de autor o incluso una cartera de patentes bien sólida. ¿Por qué? Porque es un Apache 2.0. ¿Qué quiere decir? Un Apache 2.0 ya hemos dicho que es una licencia permisiva. Si empezamos a indagar un poquito más, vemos que es una licencia que no solo tiene cláusulas de licencia de derechos de autor, ¿no?, sino también de patentes, de derechos de patentes, con lo cual ahí ya si te... Es decir, a veces es muy fácil, como cualquier investigador, investigador o desarrollador haría, ¿no?, que está jugando un poco con la tecnología, decir, uy, Apache 2.0, esto es abierto. O un colega me ha dicho que esto es abierto, ¿no? O la MIT, abierto, ¿no? Pero claro, párate un momento a plantearte que se te están otorgando, se te están licenciando una serie de prerrogativas. Si se te licencian una serie de derechos, quiere decir, por ende, que detrás existen, ¿no?, esos derechos. Otra cosa es ya entrarnos a discutir la validez, ¿no?, de esos derechos, que eso es otro tema y sobre todo más para litigios, ¿no? Pero claro, es muy interesante ver que se estaba, como tú dices, ¿no?, que hoy por hoy ya igual no se piensa tanto en cómo se protege, sino en cómo se distribuye, porque lo que nos interesa, dependiendo del mercado, pero sobre todo en mercados que funcionan con efectos de red muy potentes, ¿no?, lo que nos interesa al final es acaparar el mercado, acaparar esos efectos de red y generar tracción lo más rápido posible para que el mercado utilice mi plataforma y no la plataforma del competidor. Luego ya ahí dentro los derechos de propiedad intelectual e industrial juegan un papel, pero igual un papel distinto al papel tradicional. Perfecto. Oye, y claro, es que el tema este de... ya te digo, todavía me sigue, o sea, te iba a preguntar, o sea, me sigue sorprendiendo y quería preguntarte si hay algún caso sonado de patentes de IA, si ha habido ya algo sonado. ¿Conoces algún Eh, caso? No conozco algún caso en específico. Lo que, bueno, y te voy a dar mi opinión personal, es que lo que pasa hoy por hoy en el sector de la inteligencia artificial con las patentes, ¿no?, es como un sector relativamente nuevo, o al menos a nivel más comercial, ¿no?, o industrial, por así decirlo. No se sabe muy bien con qué grado de certeza se pueden conseguir una patente relativa a, pues yo que sé, a una herramienta específica de inteligencia artificial. Es decir, ahora mismo me dices, ¿puedo patentar los pesos? Pues no, porque los pesos al final no es un poco el resultado de un proceso técnico. ¿Puedo patentar un proceso técnico que viene a optimizar la fase de entrenamiento de un modelo o la arquitectura del modelo? Pues seguramente te diría que sí. ¿Que existan patentes? Seguramente te diría que también. Una cosa es que exista la patente, otra cosa es cómo se utilice esa patente, que es algo muy distinto. Es decir, una cosa es que nosotros estemos amasando carteras de patentes, ¿no? Otra cosa es para qué o cómo vas a utilizar esas patentes. Lo que yo veo, o mi intuición en el sector de la inteligencia artificial, es que hay una cierta incertidumbre legal en cuanto a la fortaleza o la calidad de esas patentes, con lo cual los propietarios de las patentes utilizan más esas carteras de patentes con fines disuasivos o fines defensivos, por así decirlo, y no tanto con fines agresivos o asertivos de litigar, por así decirlo. Es decir, yo tengo mi cartera de patentes, tu competidor tienes otra, los dos lo sabemos, bueno, ahí se quedan las cosas, no vamos a molestarnos mutuamente, ¿no? Yo creo que de momento Como un eso es arma lo que pasa. nuclear, ¿no? Como armas nucleares. Efectivamente, eso es un poco lo que veo. Que cuando se asiente más el mercado y madure un poco más el mercado, empiece a pasar, ¿no? Como pasó con las guerras, como lo que se llaman, ¿no?, las guerras de patentes en el sector de las telecomunicaciones y tecnología móvil. Seguramente, cuando esté el sector más maduro y haya más certeza, ¿no?, en nivel de patentabilidad y patentes, segurísimo, ¿no? Es un poco también lo que está pasando hoy en mercado, en otros sectores como el de blockchain. Pasa un poco lo mismo. Las estrategias que hay con las carteras de patentes de DLT o de tecnologías de registro distribuido, blockchain, es también una estrategia más defensiva. De hecho, en lo muy interesante, y acabo con esto, que no es nuestro tema hoy, pero te lo digo, en lo que es muy interesante en el sector del blockchain es que lo que veo cada vez más son iniciativas colectivas
defensivas de patentes, es decir, que se juntan varios y crean como una especie de piscina de patentes, ¿no? Es decir, una plataforma donde todos licencian mutuamente sus patentes con fines defensivos, no con fines asertivos. Entonces es muy interesante. Súper interesante, sí. Esto da para otro podcast, ¿no? El mundo de las patentes y el software realmente es increíble, ¿no? Bueno, increíble y peligrosísimo también, ¿no? Desde el punto de vista de quién eres. Si eres una potencia nuclear, pues sí, sabes que darle al botón tiene un coste, ¿no? Pero si eres alguien, una startup todavía está empezando, igual es al revés, ¿no? Igual te aparece alguien de una patente y la está explotando y tú se piensa que tú estás infringiéndola y luego hay gente que no explota, lo que llaman a veces los terroristas de patentes, que tienen esa piscina de patentes, pero no tienen ningún producto, con lo cual ellos se dedican a hacer juicios o a, digamos, a intentar extraer dinero de gente que piensan que utiliza y bueno, esto da para un mundo, ¿eh? Y esto, como tú dices, cuando los mercados están maduros, a veces acaba en unas situaciones un poco extrañas, ¿no? Oye, te quería cambiar de tema, ya te digo, este tema de patentes. Te quería preguntar, una pregunta un poco comprometida, ¿no? Has mencionado ya antes que en Europa va a entrar una regulación que se tendrá que transcribir, ¿no? Y la inteligencia artificial parece que hay muchas ganas de regularla según niveles de riesgo. Y yo a veces me planteo desde el punto de vista y esto, fíjate, esto es una pregunta que habría que hacer, no justificándose, pero a mí me encantaría, si tuviera que darle un consejo a, a alguien que realmente quiero mucho, a un familiar o a alguien, un muy buen amigo, ¿no? Que tiene posibilidad de viajar, imagínate, una persona que va a emprender y tienes ahora mismo que tú, Carlos, vives entre Valencia, Múnich y París, me has dicho antes, ¿no? Con lo cual hay muchas empresas hoy en día que tienen esta estructura fluida de sitios, ¿no? Que pueden estar en remoto y pueden tener a lo mejor una parte importante en un país, en otro, ¿no? Entonces, la pregunta que te hago es, desde el punto de vista estratégico, si vas a lanzar algo en inteligencia artificial, si tú ves una ventaja estar en Europa, y te voy a matizar, o sea, por una parte, claro, ventaja y desventaja, por una parte Europa tiene grandísimas universidades, un tejido sí, universitario y de conocimiento y de muchísimos especialistas buenísimo, en el punto positivo, y en el punto negativo voy a poner dos, ¿vale? Te voy a poner, no uno, sino dos. Podríamos poner más, pero que son relativos a esto. Es uno, que como mercado no existe el mercado europeo como tal, eso es una idea. ¿No? Tú tienes que, si vas a lanzar algo en un mercado, o vas a España, vas a Francia, o sea, tienes que ir a España y Francia por idioma, tenemos moneda común, pero incluso, bueno, está fragmentado el mercado en idiomas y en culturas, y ahora se une en inteligencia artificial este aviso a navegantes que se ha dado muy claramente, que es, oiga, que sepan todos ustedes que vamos a regular esto. Y hay otros países, y no solamente en Estados Unidos, hay más sitios donde en tema de regulación, no es que no vayan a hacer nada porque todo el mundo acabará haciendo algo, pero parece que es mucho más laxo, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Hugging Face, además, es una empresa que está, me parece que tiene una parte muy importante en Estados Unidos, en Sí, Miami, si no estoy equivocado, pero tiene unos orígenes franceses. sí. Eh, entonces, ¿dónde? No quiero comprometer a Hugging Face, ¿eh? Un poco desde tu punto de vista y tú, además, que has estado ahí cerca del mundo en Europa, cerca que lo conoces bien, ¿no? El mundo digamos, de la regulación. em, ¿qué te produce esta pregunta? Sí, bueno, Hugging Face, la base principal está en Nueva York, ¿no? Y bueno, no es comprometida porque al final no va dirigida a Hugging Face, se le puede aplicar a cualquier emprendedor o empresa que se esté planteando qué hacer con el reglamento de inteligencia artificial. Al final,
como decía antes, y no voy a repetirme, el reglamento de inteligencia artificial, el ideal o el objetivo principal por parte de la Comisión Europea es conseguir una especie de balance entre fomentar innovación en el sector de inteligencia artificial dentro de la Unión Europea, pero a la vez respetar, ¿no?, y defender los derechos fundamentales, ¿no?, y proteger al consumidor. Muchos o la gran mayoría de la gente y empresas piensan que el reglamento de inteligencia artificial es un enfoque muy arriesgado porque va a suponer un coste de compliance excesivo para las empresas, que solo las grandes empresas se lo van a poder permitir, ¿no? Y no tanto las pequeñas empresas. ¿Qué pasa? Que aquí lo interesante, yo siempre lo digo, es concebir el reglamento de inteligencia artificial no solo de la parte un poco de quejarse de, uy, madre mía, lo que nos va a venir y tal. Bueno, si ya sabes que te va a venir, prepárate y analiza cómo puedes utilizar tú también de manera como una oportunidad ese reglamento de inteligencia artificial, ¿no? Un poco también como una oportunidad casi competitiva, es decir, ver qué artículos específicos empoderan también al mercado o a los competidores en términos de innovación. Por ejemplo, hay uno muy específico que es un régimen legal dentro del reglamento, ¿no?, varios artículos que tratan del tema de las sandboxes regulatorias, ¿no?, o espacios de prueba, que son básicamente espacios donde el regulador o las autoridades públicas van a interactuar con el mercado, es decir, con empresas específicas, porque tienen aplicaciones tecnológicas que disrumpen, ¿no?, o cuestionan el reglamento de inteligencia artificial o su interpretación y, por ende, entran en este espacio de prueba donde tanto la autoridad pública como la empresa que ha desarrollado la aplicación van a ver cómo se puede interpretar el reglamento, pero a la vez modificar la tecnología para que sea o respete el reglamento. Esto antes no pasaba, es decir, lo de las sandboxes o los espacios de prueba regulatorios se nació en 2015 y sobre todo especificado para el sector de fintech, y ahora se ha abierto también a todo lo que son temas de privacidad, y ahora el reglamento incluye inteligencia artificial, incluye una sandbox regulatoria de inteligencia artificial. Esto solo te pongo para que veas un poco un ejemplo más Y práctico. ha sido, y se ha medido si funciona o no funciona, porque está muy bien como idea, pero al final imagínate que yo no lo sé. ¿Eh? ¿Se ha medido que un reglamento es positivo? Un sandbox, perdón, un sandbox funciona y ha generado esa innovación que podía ser frenada. Sí, hay algún estudio que otro dentro de o fijándose en la experiencia del Reino Unido con la primera sandbox, que es la que sacaron ellos, la autoridad financiera del Reino Unido, y no me acuerdo de los porcentajes, pero me acuerdo que cogieron una cohorte de un año, es decir, la serie de empresas que aplicaron un año a esa sandbox, y creo que eran el 40% o más del 40% después consiguieron una ronda, una ronda de financiación, ¿no? Por parte de inversores. Entonces es muy interesante ver cómo se pueden utilizar esta serie de mecanismos que son al final mecanismos de compliance, ¿no?, regulatorios también para fomentar la innovación en el sector. Pero bueno, esto es un ejemplo muy específico. Al final voy a volver a tu pregunta otra vez también, que es, por ejemplo, el caso de los casos de inteligencia artificial de alto riesgo, ¿no?, que se llaman. Es decir, tú ves la serie, el batiburrillo de artículos o la batería de artículos que le va a tocar a cualquier startup, por ejemplo, una startup en el sector, yo qué sé, no voy a decir ningún sector, pero bueno, en cualquier sector que esté desarrollando una tecnología de inteligencia artificial que sea de alto riesgo bajo el reglamento, pues todos los artículos con los cuales tiene que respetar y todos los informes que va a tener que hacer es brutal, el coste es brutal. La cosa es que si tú inviertes en la compliance o en la estrategia de compliance con ese reglamento, también luego tu producto vas a tener que sacar el beneficio de algún lado y va a ser obviamente pues cargando más el precio para el servicio o para tu producto. Es decir, que es una oportunidad también para la empresa. Obviamente, al final, bueno, proteger al consumidor, pues si debido a la estrategia o a la compliance o el protocolo de compliance por el reglamento que hay tan duro, tienes que invertir mucho más, ¿no?, en compliance regulatoria y tienes que hacer que el consumidor pague más, pues bueno, al final no sé si estás también protegiendo al consumidor, porque si tiene que pagar más, igual no se lo puede permitir, no puede tener acceso a esa tecnología específica con la cual no lo va a usar.
Es decir, al final es un poco, ¿no?, esa paradoja entre proteger al consumidor, pero igual que al final los actores económicos, debido a la compliance, tengan que poner precios tan altos que igual incluso los consumidores no pueden acceder, ¿no?, a esos bienes o servicios. A ver, yo ahora mismo voy a intentar dar mi opinión, bueno, mi visión como emprendedor, digamos, de bootstrap, ¿no? Emprendedor bootstrap, claro, yo sí soy al revés, si soy una multinacional y tengo un departamento jurídico que estudia y que sabe que va a haber un sandbox en tal sitio, todo esto me viene bien, la verdad, porque de hecho tengo un departamento jurídico, ¿vale? Las empresas de startups, cuando yo he participado como business angel, no tienen departamento jurídico, son 4 colegas que han Es salido un de la lujo, sí. universidad y han montado algo, ¿no? Y luego hay conceptos como pivotar, o sea, lo que quiero decir con todo esto es que aquí quien ha escrito esto se nota que está pensando en unos términos que yo veo difíciles, no imposibles, difíciles de conciliar con la velocidad, el riesgo y el pivotaje que hay en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual, si yo voy a hacer algo, imagínate, primero, o sea, que hay riesgos, como todos, ¿no? Hay riesgos tecnológicos de una tecnología que cambie tan rápido, ¿no? Riesgos de mercado, que son los principales. Si yo hago algo bien, o sea, me olvido del reglamento, ¿eh? ¿El mercado lo querrá? Esa es la primera pregunta, ¿eh? Puedo hacer una tecnología buenísima. De hecho, es quizá el mayor error de muchos emprendedores tecnológicos de ingenieriles es que hacen una tecnología brutal, ¿no? Y luego al final la gente no la quiere, ¿no? Y es que no entiendo por qué. Sí, es una idea muy loca. Y luego está el tema este legal, ¿no? Entonces, está por ver, ¿eh? Pero me gusta el enfoque que has dicho, ¿no? O sea, a lo mejor es, bueno, va a haber que haber invertido con tiempo en estos sectores y lo quieras o no, te toca jugar esta guerra si estás en Europa, básicamente. Te viene dado, no puedes elegir si quieres jugar en Europa, ¿eh? Salirte, entonces léetelo bien y aprovechalo, ¿no? Básicamente, incluso te puede servir para financiación. No conocía el tema este de Inglaterra, que has dicho, que en Inglaterra el sandbox, entiendo financiero, ¿no? De fintech. Sí, eh, son los, si me permites ahí interrumpir, sí, fueron los pioneros. Es decir, lo que viene a ser ¿no?, la temática de la experimentación, ¿no?, dentro del sistema regulatorio no es algo nuevo, ¿no?, pero este concepto más catchy, ¿no?, de sandbox regulatoria sí que es algo que nació con la sandbox de fintech del Reino Unido en 2015. Yo ahora, vamos, yo estuve, antes de meterme en Hugging Face, estuve también de asesor para la OCDE, para el equipo que tienen de IA, trabajando también en un informe que van a sacar justamente de sandboxes de inteligencia artificial, sandboxes regulatorias, ¿no? Y lo que se ve, bueno, es que hay tanto potencial como también riesgos o incertidumbre. Yo lo que siempre digo, lo que yo hiciese si también fuese un emprendedor, viendo el reglamento de inteligencia artificial, es que al final tienes que verlo igual, insisto, no con una perspectiva de miedo, ¿no?, o de quejarse, ¿no? Es decir, quéjate todo lo que quieras, pero es decir, ¿de qué te sirve? Es decir, quéjate, vale, pues te quejas, pero propon solución. Y otra cosa es que la solución que propongas llegue a la Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consejo, etc. Es decir, raro es que pase, pero bueno, ahí te lo dejo. Si esas dos no te funcionan, sabes que lo vas a tener que adoptar. Quejarte no va a mejorar tu producto ni tu proceso de compliance. O sea, cógelo con una perspectiva más, si me permites, un poco casi agresiva, ¿no? Es decir, sé valiente. Sabes que puede ser un instrumento para que tú compitas mejor en el mercado, como la la GDPR, perdón, el Reglamento General de Protección de Datos. Muchas empresas grandes que pueden ser clientes de una startup le van a decir, uy, pero tú eres GDPR o RGPD compliance. No, pues no hacemos negocios contigo. Lo mismo con los estándares. ¿Tienes este estándar? No, no lo tengo. Ah, pues lo siento, hasta que no lo tengas. Es decir, pues con el reglamento de inteligencia artificial seguramente pase lo mismo. Ay, pero tu producto es un producto de alto riesgo. ¿Has pasado el protocolo de compliance específico en base a la autoridad nacional o cumples con el estándar de inteligencia artificial de CENCENELEC, ETSI o Comisión Europea? En general, sí. Ah, sí, perfecto. Pum, oportunidad de negocio, ¿no? Oportunidad de mercado. Sé que como competidor, si yo lo consigo, igual mi competidor no lo
lo ha conseguido, ¿no? Y al final lo tienes que ver también la regulación, el aspecto ese más o la dimensión más competitiva, ¿no? Y eso es lo que las empresas o incluso más las startups tienen que entender. También es verdad que se me ha olvidado decir, tendría que mirar el artículo que no me acuerdo, pero hay exenciones específicas para las pymes y las startups, que he criticado, pero también es verdad que hay exenciones específicas dependiendo cómo se defina una startup, que creo que es por número anual y número de personas también. Interesante. Muy interesante. Oye, Carlos, vamos a terminar con una pregunta que no está en el guión, pero voy a empezar a hacerla en el podcast, me parece que todos invitados, porque son dos palabras dos emociones quizá, que empiezo a oír cuando hablo de inteligencia artificial con la gente de a pie, ¿no? Y una es la primera, que es negativa, que es miedo, ¿no? Hay gente que ve GPT-3 o ChatGPT o tal y dice, ostras, a mí me da miedo, ¿no? Que las máquinas, ¿no?, hagan tal cosa o tal otra. Y la otra es, por poner un contrapunto, ¿no? Miedo, y la otra es ilusión, ¿no? Entonces, inteligencia artificial, ¿qué cosas te dan miedo y qué cosas te generan oportunidad o ilusión? Así de primeras, pensándolo a bote pronto, sin razonarlo, pienso que también trabajando, ahora que estoy trabajando en Hugging Face, la ilusión es ver que cuando desarrollas tantas cosas o las promueves en abierto, la cantidad de innovación incremental que hay es brutal. Es decir, la cantidad de startups que han salido de Stable Diffusion es monumental, o sea, es increíble. Ves que paga a largo plazo o fomenta más innovación, la innovación en abierto en el sector de la inteligencia artificial, y lo que es capaz de hacer la gente o cómo colaboran entre ellos me parece monumental. O sea, eso es algo que a mí me motiva a diario. El miedo, bueno. Carlos, perdona, no, ya está. Es que voy a cambiar el formato. El formato va a ser, los invitados van a poder elegir, Okay. tú, aunque no lo sabías, eres elegido. Si responden a la pregunta de ilusión o de miedo. Y tú has elegido responder a la de ilusión. Vale, perfecto. Que me gusta más. A mí. Perfecto, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, ¿eh? Porque para miedos, muchos miedos hay. Oye, Carlos, ha sido todo un placer, tenerte. Me ha encantado. Estás en un campo, claro, estás, como quien dice, ¿no? Hay un dicho que estás haciendo el avión mientras está volando. Efectivamente. Literalmente, ¿no? En este campo. Que es increíble, y todo un placer. Te dejo que cierres el episodio. Nada, pues muchísimas gracias, y bueno, es lo que siempre digo, a mí me encanta hacer este tipo de charlas con gente de la industria como tú. Soy muy friki para tener este tipo de discusiones, así que a todo oyente, cuando queráis, me habláis por LinkedIn, por email, como sea, yo siempre estoy abierto para escuchar y hablar con la gente. Perfecto, Carlos. Un placer. Chao.